Cuando nuestro Salvador una vez alimentó alrededor de 5,000 varones, las personas que estaban con él expresaron que él era el profeta que había de venir. Cuando el Señor realizó la oración y mandó que aquel alimento se repartiera entre aquellas personas, entonces estos alimentos milagrosamente se multiplicaron. Cuando estas personas vieron esto, asintieron al milagro, aceptaron que era un milagro. Recuerden, un milagro no debe ser explicado, ya que si tuviera una explicación, entonces no sería un milagro. Ahora, tampoco todo lo inexplicable es un milagro. Pero estos, viendo la señal, admitieron que era una auténtica señal del cielo y reconocieron que aquel que realizó la señal era el profeta que había de venir. Dos cosas. Noten que estas personas tenían una noción y conocimiento de que un profeta había de venir. ¿Quién les dijo eso? Tenían un conocimiento, una noción de que había de venir un profeta. Luego, noten que concedieron que fue una auténtica señal. Ellos concedieron eso. Porque de entre ese numeroso grupo de personas, muchos comenzaron a seguirle. Pero no a causa en sí de la señal, sino a causa de que comieron y se saciaron. Podemos decir que lo siguieron por glotones. Este grupo de personas no poseía ese creer que justifica. Ellos podían creer a lo que veían con sus ojos, pero no creyeron a aquello que no puede ser apreciado por el ojo humano, ya que para mirar espiritualmente se requieren las operaciones del Espíritu de Dios. Los que poseen una fe que no justifica pueden mirar las Escrituras a nivel de acontecimientos y verdades históricas. Pueden escuchar solo a nivel racional y asentir a esas verdades. Es decir, si poseen una fe, pero esta no es la fe justificante, puede que no nieguen las Escrituras. No necesariamente tienen que negarlas. Si no poseen fe justificante, no necesariamente se niegan a admitir la veracidad de la historia de los evangelios, por ejemplo. Pero los que creen con una fe que justifica, asienten espiritualmente. Noten que hay una diferencia con racionalmente, simplemente. Este conceder valor al testimonio divino no es producido por la criatura. Este conceder valor al testimonio divino es producido por el Espíritu Santo, ya que se apoyan en Cristo no como un personaje histórico, sino como aquel que satisface plenamente la justicia divina. Justino Mártir, un cristiano del pasado, afirma que el Padre dio a su Hijo en rescate por estos que creen. Cito: Él dio a su Hijo en rescate por nosotros, el santo por los transgresores, el inocente por los inocentes, el justo por los injustos, el incorruptible por los corruptos, el inmortal por los mortales. ¿Por qué? ¿Qué otra cosa podrá ocultar o cubrir nuestros pecados sino su justicia? ¿En quién más podríamos nosotros, los malvados e impíos, ser justificados o considerados justos, sino solo en el Hijo de Dios? Oh, dulce permutación o cambio. Oh, obra inescrutable o curiosa operación. Oh, bendita beneficencia que supera toda expectativa, que la iniquidad de muchos se ocultará en uno solo, justo, y que la justicia de uno justificará a muchos transgresores. Fin de la cita. Dentro de nuestro estudio, la justificación por la fe, veamos el tema: grados de la convicción de pecado. Grados de la convicción de pecado.
Para abordar este tema lo haremos en 3 encabezados principales. 1, prueba de piedad. 2, grados de convicción. 3, el asentimiento. Entremos a nuestro primer encabezado, que es prueba de piedad. Pues dice la palabra de Dios en Romanos 8, 9, 10. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, el cuerpo de hecho está muerto por causa del pecado, pero el Espíritu es vida por causa de la justicia. El versículo anterior, es decir, el versículo anterior a nuestro pasaje, nos enseña que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Esto se refiere a los incrédulos. Los que no pueden agradar a Dios se refiere a los incrédulos. Se refiere a los que no han sido justificados y permanecen en un estado no regenerado. De inmediato nos encontramos con un contraste, pues dice, mas vosotros. Esa expresión se refiere a los creyentes. Aquellos otros no pueden agradar a Dios, mas vosotros. Esa expresión se refiere a aquellos que son verdaderos creyentes. Estos manifiestan un carácter opuesto a los del versículo anterior y a su vez nos declara el poder de la regeneración sobre ellos en el Evangelio. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Esto es, o quiere decir que no permanecen como hombres carnales, sino espirituales. O no están en un estado de no regeneración, sino que están en un estado de gracia. O ustedes no están desprovistos de la fe justificante, sino que ahora son justificados. La expresión no estáis en la carne significa no bajo el pleno dominio de los deseos y pasiones corrompidas. Entonces, estar en la carne es equivalente a estar bajo el pleno dominio de los deseos y pasiones corrompidas. Reitero eso. ¿Qué es estar en la carne? Estar en la carne es equivalente a estar bajo el pleno, aquí la palabra clave es dominio, bajo el pleno dominio de los deseos y pasiones corrompidas. El verdadero creyente ya no permanece bajo el dominio. Palabra clave. El verdadero creyente ya no permanece bajo el dominio de esos deseos y pasiones corrompidas. Pongan atención en eso, porque eso no es lo mismo que expresar que el creyente ya nunca peca, porque eso no lo enseña la Escritura. Lo que la Escritura enseña es que los creyentes, a diferencia de los incrédulos, por el oficio regio de Cristo, su pecado es aplastado. El dominio del pecado es destronado y esa naturaleza pecaminosa es herida de muerte. De ahí que el pecado ya no puede dominar o reinar en el creyente. En el que es verdadero creyente, el que ha sido verdaderamente justificado en él, el pecado ya no reina a causa del principio de vida espiritual. El Espíritu ha venido y ha implantado vida. Y el pecado ha sido herido, ha sido destronado y ya no reina. Pero en el incrédulo opera el principio de la carne, es decir, el dominio del pecado. Cuando decimos que el creyente ya no está bajo el dominio del pecado y afirmamos que esto no significa que el creyente ya nunca peca, no tome eso como una justificación propia para decir, yo escuché que entonces tenemos permiso para pecar.
No es que estemos otorgando permiso para que vayan y pequen. No estamos diciendo eso. Un creyente aborrece el pecado. Lo que se expresa es que ya no es esclavo del pecado. Ya no obedece como esclavo del pecado. El pecado ya no dirige, rige y gobierna su existencia. La expresión, sino el Espíritu, es decir, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, significa que estos a los que se dirige como vosotros son aquellos que son espiritualmente orientados. A estos se les otorgó e implantó el principio de vida. Están bajo la dirección e influencia del Espíritu Santo. La expresión, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ahí nos está diciendo, nos está hablando de una morada. Los pastores puritanos del pasado hablaban de un concepto que tiene que ver con la morada del Espíritu en el creyente. Ese concepto recibe su nombre del latín, en donde se pretende enfatizar una habitación, como expresando que se habita en. Ese concepto se llama inhabitación, del latín inhabitare, que significa morar en. Deben poner atención, porque si escuchan esta palabra y la desligan de la teología, y ustedes escuchan inhabitación, parecería que significa exactamente lo contrario. Pareciera que se está desocupando algo, pero no. Inhabitación significa que está en, que habita en, mora en. Entonces es la morada del Espíritu, está habitando en. Es un término teológico que se empleó para referirse a la presencia permanente del Espíritu Santo en el creyente regenerado. Esta inhabitación del Espíritu Santo es la doctrina en la cual se afirma que el Espíritu Santo mora real y personalmente en los creyentes desde el momento de su regeneración. No se trata de una mera influencia o efecto, sino de una presencia viva, activa y continua. Como ustedes saben, no se trata de la omnipresencia de Dios. Tampoco se trata del error del panteísmo. Tampoco es una comunicación de la sustancia divina en la criatura. Tampoco es una metonimia. Esto es, no es una expresión para dar a entender algo, sino se está hablando de una morada personal, es decir, de la persona, pero no de todas y cada una de sus influencias, sino de una presencia activa y continua. El pastor puritano John Gill nos ofrece una explicación de esta inhabitación. Cito: la inhabitación del Espíritu es un carácter distintivo del hombre regenerado, lo cual ha de entenderse no de su omnipresencia, ni de una mera participación de sus dones, ya sean ordinarios o extraordinarios, ni mora el Espíritu de Dios en su pueblo solamente por sus gracias, sino que habita en ellos en persona, como en oficio, y en un modo de favor especial, como espíritu de iluminación, regeneración, santificación y fe, como consolador, espíritu de adopción, intercesor, y como prenda y sello de bienaventuranza. Hasta ahí. ¿Qué nos expresó el puritano? Que la inhabitación del Espíritu es un carácter que distingue al regenerado. ¿De quién lo distingue? Del no regenerado. Esta inhabitación no debe entenderse que como Dios está en todo lugar, entonces por consecuencia y por extensión su Espíritu está en el creyente. No, no se trata de eso. Tampoco se refiere a participar de todos los dones que el Espíritu puede otorgar. No. Esta inhabitación o morada personal no debe limitarse solo a la participación de las gracias que le son otorgadas a la iglesia.
No se trata solo de que el espíritu va y actúa o va y sopla y se aleja. No, sino que se trata de la inhabitación de la persona del espíritu en los regenerados. Es decir, se está hablando de la morada de la persona del Espíritu Santo en los que ya han sido regenerados. ¿Cómo debe entenderse entonces? Debe entenderse como la habitación personal del Espíritu como en oficio. Adicionalmente, de un modo de favor especial. Este favor especial se refiere a que en su oficio ilumina, regenera, santifica y produce fe. El Espíritu en esa morada oficia como consolador, como espíritu de adopción, como intercesor y como anticipo y sello de bienaventuranza. Esta inhabitación, al ser personal, es decir, aunque se refiere a la persona del Espíritu Santo, no significa que excluye al Padre y al Hijo. Al contrario, la morada o inhabitación del Espíritu debe entenderse a la luz de la revelación trinitaria, ya que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Tampoco debe pensarse que el Espíritu solo habita en el alma del creyente y no en su cuerpo. Porque en verdad, el creyente fue comprado en alma y cuerpo. Y todo él vino a ser templo o morada del Espíritu. Que el Espíritu habite tanto en el alma como en los cuerpos de los creyentes no debe entenderse como la mejoría de absolutamente todas las capacidades de los que han creído, sino que debe entenderse solo bajo el oficio del Espíritu. Ese oficio es lo que mencionamos anteriormente. El pastor puritano John Gill nos aclara qué es la morada personal o inhabitación personal. Cito: esta inhabitación es personal. No es peculiar de él a exclusión del Padre y del Hijo. Expresa propiedad y dominio. No está limitada al alma del hombre, pues también mora en sus cuerpos. Es operante, poderosa y perpetua. Es la garantía de la perseverancia de los santos y la prenda de su resurrección y gloria futura. Esto no se debe a bondad alguna en ellos, ni a preparación o disposición de su parte para recibirle, sino a una unión federal con Cristo y a la relación con Él, a la ascensión e intercesión de nuestro Señor y al amor y gracia del Padre. Hasta ahí. ¿Qué nos expresó el puritano? Que la morada del Espíritu en el creyente es operante, es poderosa y perpetua. Esto es que el Espíritu opera la santidad en el creyente. Esto es que tiene el poder de que el pecado sea mortificado en el creyente. Y también significa que es una operación que no se detiene. No es un proceso que esté diseñado para hacer pausas, sino que progresa continua y constantemente. La morada del Espíritu es la garantía de la perseverancia de los santos. Esta morada es el anticipo de la resurrección y la glorificación. Es decir, los creyentes por esta garantía tienen asegurada la resurrección y la gloria futura. Pero el oficio operante del Espíritu no es algo que ganaron los creyentes, sino que el creyente debe esta morada a la persona y obra de Cristo y al amor y gracia del Padre. Es lo que nos expresó el pastor puritano. Esto ya comienza a otorgarnos la prueba de la piedad, dado que el hombre verdaderamente regenerado posee la morada del Espíritu. Y en esa prueba se contrasta con aquel que está bajo el dominio del pecado, es decir, contrasta con aquel que está en la carne. ¿Por qué se dice eso? Porque el Espíritu de Dios en ese sentido
nunca está en el hombre no regenerado. En el no regenerado no se halla la gracia del Espíritu. Así que la morada o inhabitación del Espíritu es la gran evidencia o prueba de piedad. Es la gran prueba de que Dios tiene una relación con ese individuo. Es un testimonio de que el creyente tiene participación en Cristo y está unido a Él. Y el estado y condición del hombre ante Dios ya no es de culpa, sino de justificación. Luego, ¿a qué se refiere la expresión? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿no es de Él? Bueno, no debemos confundir que aquí se refiere a la naturaleza humana de Cristo. Y luego concluyamos que como se habla de su espíritu, entonces pensemos que se refiere al alma de esa naturaleza. No, tampoco debemos concluir que se trata solo del Evangelio, pues en verdad el Evangelio es espíritu y da vida, pero tampoco se refiere a eso, sino que este pasaje bíblico anteriormente ha hecho referencia al Espíritu Santo, y así debe entenderse, y además nos enfatiza la divinidad del Señor Cristo. El pastor puritano John Gill nos ofrece una aclaración de cómo debe entenderse esa expresión. Cito: por el Espíritu de Cristo no se entiende el alma humana de Cristo, ni su naturaleza divina, ni su evangelio, el cual es espíritu y da vida, sino el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, el mismo que es llamado el Espíritu más arriba, y esto prueba que Cristo es Dios, pues el Espíritu procede de Él, así como del Padre, y es enviado por Él, y con el cual la naturaleza humana de Cristo fue capacitada y colmada. Hasta ahí. Miren qué asombroso. El hecho de que se exprese el Espíritu de Cristo nos remite al Espíritu Santo y nos remite a la doctrina del Espíritu Santo, recordándonos que quien capacitó la naturaleza humana de Cristo es el Espíritu Santo. Esto nos recuerda que solo Cristo pudo ser pleno del Espíritu Santo sin medida. Ahora bien, tener al Espíritu de Cristo no es meramente participar de sus dones, porque muchos pueden participar de los dones del Espíritu, pero no de sus frutos. También muchos pueden participar de sus dones, pero no de sus gracias santificantes. Aunque también se dijo que no debemos limitarle a la dispensación de la gracia, sino que debe entenderse que poseerle es considerarse propiedad personal, tener comunión con Él y que Él habite dentro de los creyentes. Hay quienes no tienen esta morada y hay otros que jamás la tendrán. Hay quienes poseen al Espíritu y hay quienes no le poseerán debido a que no son de Cristo y no están unidos a Él. Se debe aclarar que los elegidos de Dios, antes de que sean justificados, no pueden poseer esta morada. Mientras permanecen en un estado no regenerado, están sin Él. Los que se encuentran en tal condición, aunque sean sus escogidos y adoptados, siendo suyos, por don del Padre y por compra suya, aunque sean perdonados por su sangre y justificados por su gracia, no son aún sus regenerados, llamados y santificados. ¿Cómo es esto? Esto es que antes de que se operen todas estas gracias, de que todas estas gracias sean aplicadas al pecador, este sujeto permanece sin la evidencia de la morada del Espíritu Santo. Aún no participa activamente de estas operaciones y en ese sentido no posee interés alguno en él. Hasta ese momento todavía, aquellos en dicho estado no son conocidos como suyos ni por ellos mismos ni por otros, ni tienen participación con él, ni han disfrutado de él ni de sus operaciones, ni de su persona en ellos. De ahí la expresión que sigue: no es de él. Aquellos que no poseen la morada o inhabitación del Espíritu no son verdaderos creyentes. En contraste,
El creyente posee la morada del Espíritu. No ser de Cristo significa que no es auténtico creyente. No ha sido ni justificado ni regenerado. En otras palabras, no es cristiano. Y no debe ser considerado cristiano. Si no es de Cristo, no posee el Espíritu que habilitó y habitó en plenitud en Cristo. Es decir, no debe ser considerado verdadero creyente. Porque dentro de nuestro contexto, podemos decir cultural, en la cultura occidental, todo aquel que no sea islámico es cristiano. Pero no nos referimos a la denominación cultural de cristianismo, sino al hecho de una participación. Y por eso aclaramos, verdadero creyente. Entonces, no ser de Cristo significa que aún no es un verdadero creyente. El que no es de Él no puede acreditar que es piadoso. No posee la prueba de la piedad. La aprobación sería que es de Cristo y que en Él habita el Espíritu de Cristo. Pero si no la posee, no posee la verdadera piedad. Su profesión es falsa. La piedad en ese sentido no es un sentimiento, como que la palabra piedad ha perdido su significado y pareciera ser que la piedad es sinónimo como de extender actos misericordiosos o de ayuda para con alguien. Pero eso no es ser piadoso, porque eso suena, o hay una idea de piedad como que algo es débil. Pero en realidad ahí piadoso, pero ahí ese sentido de piedad, de acuerdo a la enseñanza cristiana, la enseñanza reformada, es aquel que profesa verdaderamente la religión. La religión no puede profesarse debidamente sin el principio de vida. El principio de vida es otorgado por el Espíritu Santo de Dios. De ahí que entonces la piedad no debe entenderse como algo frágil, sino como algo que posee fuerza. Porque no es la fuerza del hombre que viene y hace actos buenos, no es buenismo, es la operación del Espíritu de Dios en aquel que ha sido creyente y le lleva a la verdadera religión. El que no es de Él puede parecerse al verdadero creyente, pero solo es una apariencia, ya que en sustancia y en comunión no es de Él. El pastor puritano Albert Barnes nos ofrece una explicación al respecto. Cito: no es cristiano. Esta es una prueba de piedad, fácilmente aplicable. Y con esto se resuelve la cuestión. Si un hombre no es influenciado por el espíritu manso, puro y santo del Señor Jesús, si no es conformado a su imagen, si su vida no refleja la del Salvador, es un extraño a la religión verdadera. No hay prueba más fácilmente aplicable ni más decisiva. Poco importa lo demás que posee. Puede ser ruidoso en sus profesiones, amable en su trato, ferviente en su celo o activo en promover los intereses de su propio partido o denominación dentro de la iglesia. Pero si no tiene el temperamento del Salvador y no manifiesta su espíritu, no es más que metal que resuena o címbalo que retiñe. Ojalá todos los que lean esto se examinen con honestidad a sí mismos y posean aquello que es fuente de la más pura bienaventuranza, el espíritu y el temperamento del Señor Jesús. Fin de la cita. Pasemos así a nuestro segundo encabezado, que es grados de convicción. Nuestro segundo encabezado es grados de convicción.
Habíamos dicho que la convicción de pecado consiste en que el alma del hombre tiene una comprensión práctica de la naturaleza del pecado, su culpabilidad y castigo debido por él, y se hace consciente de lo que eso implica con respecto al pecado original y al actual. Adicionalmente, reconoce su propia total incapacidad para liberarse del estado y condición en los que se encuentra. Eso es, habíamos dicho, la convicción de pecado. Ahora, además de eso, dijimos que la convicción de pecado posee efectos, que se manifiesta en actos internos y deberes externos. Y ahora estos efectos pueden poseer grados. ¿Cómo debemos entender esos grados? No es, el ejemplo es imperfecto, no es exactamente así, pero nos puede ayudar a entenderlo. Es como cuando teníamos un radio y decimos, tiene volumen, y vamos graduando el volumen hasta que llega a su máxima expresión o máximo volumen. Es algo así. Entonces, esos efectos de la convicción del pecado pueden poseer grados. Y son 3 los grados de la convicción de pecado. 1, apertura de ojos. 2, la boca del pecador es cerrada. 3, es un acto de gracia soberana. Veamos lo concerniente al primer grado, que es apertura de ojos. El hombre determinó desobedecer a Dios, creyendo a la serpiente. El hombre engañado pensó que al acceder sería como Dios, y en su temible pecado, como consecuencia, los ojos le fueron abiertos. Pues cuando Adán comió del fruto que se les mandó expresamente no comer, entonces les fueron abiertos los ojos. Esa apertura de ojos es que conocieron que estaban desnudos. ¿Físicamente? No. Es decir, conocieron que ahora estaban sin la protección de la justicia de Dios. Entonces, viéndose desprotegidos de la justicia de Dios, buscaron remedios humanos para cubrirse. Ante el temor y la vergüenza, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, es decir, buscaron cubrirse de una falsa justicia. Sus ojos les fueron abiertos. Fue ahí donde conocieron la naturaleza del pecado. Antes solo habían escuchado que el pecado producía muerte, pero ahora lo habían conocido. Ahora conocieron lo perverso que es el pecado. Pero, ¿para qué es esa apertura de ojos? La apertura de ojos del pecador es para ver la inmundicia y la culpa del pecado en la sentencia y la maldición de la ley aplicados a su conciencia. No es solamente que por allá se le dice a alguien, la paga del pecado es muerte, porque lo expresa y lo establece la ley, sino que se ve bajo esa sentencia. Mi pecado me producirá muerte. Es ahí donde la apertura de ojos le dice al hombre en su conciencia, si no buscas un remedio estás condenado. Le da testimonio de su sentencia y maldición, ya que le hace ver su verdadera condición. Este sujeto no tiene el Espíritu de Cristo, no posee la morada del Espíritu, pues su conciencia acusada por la sentencia y la maldición de la ley le trae su condición de condena. Hasta este momento el Espíritu puede traer la ley, pero aún no habita en aquel al que le fueron abiertos los ojos. Esta apertura de ojos trata con severidad al convicto de pecado. No es un testimonio que acaricia el oído del pecador, sino que lo trata con dureza y severidad. Pues eso es conocer el pecado. Eso es conocer lo ofensivo que es el pecado a los ojos de Dios y lo malvado que es el pecado. Este sujeto no es de Cristo,
ya que hasta ahora no ha manifestado el Espíritu de Cristo. Entonces es aquí que en la mente del pecador se producen los actos internos y los deberes externos que vimos la ocasión pasada, y lo impulsa a todas las obras que surgen de estos actos y deberes. El pastor puritano John Owen nos afirma que las personas en tal condición buscan remediar su situación sin que logren conseguirlo por sus propios medios. Cito: pues las personas en sus primeras convicciones ordinariamente no juzgan más que su estado es malo y peligroso, y que es su deber mejorarlo, y que pueden o podrán hacerlo si se aplican a ello. Pero todas estas cosas, en cuanto a protección o liberación de la sentencia de la ley, no son mejores que hojas de higuera y esconderse. Hasta ahí. Veamos el segundo grado referente a la boca del pecador es cerrada. El segundo grado es la boca del pecador es cerrada. Además, cuando el Señor buscó llamando a Adán, Adán tuvo miedo y el Señor, aún ante la falta de confesión de pecado, dictó su sentencia y dejó al hombre bajo la ley. Le dio su juicio y su sentencia y de esta manera le cerró la boca al hombre, como enseña Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice a los que están bajo la ley lo dice, para que toda boca se tape y todo el mundo sea hallado culpable delante de Dios. Que la boca del pecador sea tapada o cerrada quiere decir que la ley de Dios es aplicada con poder al convicto y refiere principalmente a dos cosas. Uno, que el convicto posee una conciencia de culpa ante Dios. Y dos, que después de probar el dolor y los deberes religiosos, se convence que ahí no encontrará el alivio que tanto anhela. El pastor puritano John Owen lo expresa en los siguientes términos. Cito: ordinariamente, Dios, por su providencia, o en la dispensación de la palabra, da vida y poder a esta obra de la ley, de una manera peculiar en respuesta a la confrontación que hizo a Adán después de su intento de esconderse. Con esto, la boca del pecador es cerrada y llega a ser no solo plenamente consciente de su culpa ante Dios, sino también convencido de que no hay alivio o liberación que pueda esperarse de ninguno de los caminos de dolor o deber a los que se ha entregado. Fin de la cita. Veamos lo relacionado al tercer grado de convicción de pecado, que es un acto de gracia soberana. Nuestro tercer grado es un acto de gracia soberana. Una vez que el Señor ha enviado su ley con poder a la conciencia del pecador, ¿cómo se da ese envío? Ese envío es a través de un medio ordinario, es decir, por la palabra predicada. Una vez que el Señor ha enviado su palabra, el sujeto ha quedado convicto tanto de su inmundicia como de la culpa del pecado y posee una conciencia de culpa ante Dios y está convencido de que ni los duros tratos contra el pecado ni sometiéndose a deberes religiosos conseguirá la liberación. Entonces se produce el llamado al pecador a creer. Es ahí cuando se le concede al convicto la promesa para la justificación. El pastor puritano John Owen nos ayuda a entender este acto soberano. Cito: en esta condición es un mero acto de gracia soberana, sin ninguna relación con las cosas anteriores, el llamar al pecador a creer o a la fe en la promesa para la justificación de la vida. Este es el orden de Dios. Sin embargo, lo que precede a su llamado a la fe no tiene causalidad sobre este. Fin de la cita. ¿Qué nos está expresando el puritano? Que aunque en verdad este es el orden de Dios, trayendo los grados de convicción de pecado, acusando al hombre en su conciencia, trayéndole juicio para que el hombre
en esa sentencia los ojos le sean abiertos y reciba o acepte esa condena, y entonces al recibir esa condena su boca sea cerrada, aunque ese es el orden de Dios, debemos aclarar que la convicción de pecados en la convicción de pecados, tanto la apertura de ojos como el taparle o cerrarle la boca al pecador no son la causa de la fe justificante, sino que ese creer que se le concede al convicto es un mero acto de la gracia soberana. ¿Por qué se le concede a uno fe justificante? Por un mero acto de la gracia soberana. Para eso pasemos a nuestro tercer encabezado, que es el asentimiento. El asentimiento es un término, es un concepto. El asentimiento nos ayudará a comenzar a comprender la descripción de la fe y luego nos ayudará a estudiar su objeto. En cuanto al asentimiento, primero diremos que el catolicismo romano afirma que la fe es un mero asentimiento mental a las revelaciones divinas. La palabra clave aquí es la palabra mental. Es decir, que el romanismo afirma que solo hay que aceptar a nivel mental que la escritura es divina y que con eso es suficiente para que se conceda la justificación. Dentro de algunas tradiciones del evangelicalismo, también se afirma que la fe justificante es solo un asentimiento firme. ¿Qué significa un asentimiento firme para ellos? Que ese asentimiento produce una obediencia a todos los mandamientos divinos. Entonces, ellos atribuyen que si una persona comienza o se hace de un compromiso para comenzar a obedecer mandamientos divinos, atribuyen que eso ya es la fe justificante, pero se quedan cortos. No negamos que los anteriores conceptos de asentimiento están incluidos y contenidos en lo que se puede considerar fe. Es decir, de alguna forma describen, al menos de manera superficial, lo que podría ser el concepto de fe. Pero no describen la fe justificante, eso es otra cosa. Porque también debemos decir que la fe justificante es de una naturaleza especial. Ya que si es una fe justificante se requiere algo más que asentir mentalmente o comenzar a obedecer mandamientos. En ese sentido, la fe justificante no es ni un mero asentimiento, ni un grado firme que por sí solo produzca los efectos mencionados anteriormente. El pastor puritano John Owen nos ayuda al describirnos que el asentimiento que debe considerarse como general, es decir, todavía no es el concepto particular de la fe justificante, sino que nos va a ayudar con una descripción general del asentimiento. Cito: toda fe, en cualquier sentido, es un acto de esa facultad de nuestra alma que en términos generales nos permite asentir firmemente a la verdad, basándonos en el testimonio en cosas que no son evidentes para nosotros por medio de los sentidos o la razón. Es la certeza de lo que no se ve. Hasta ahí. ¿Qué nos está expresando el puritano? Que este asentimiento en términos generales es un acto. Ahora, ¿a dónde pertenece ese acto? Este acto pertenece a esa facultad del alma que nos permite asentir firmemente a la verdad. ¿Cómo se reconoce la verdad en ese sentido? Basándonos en el testimonio en cosas que para nosotros no son evidentes, por medio de los sentidos o la razón. Eso es lo que se conoce como la certeza de lo que no se ve. ¿Qué significa eso? Significa que para reconocer algo como verdadero respecto de ese asentimiento general, se toma algo como una verdad por el testimonio de alguien más. El testimonio de ese alguien tiene tanta autoridad que no requiere que sea evidente para la razón.
Esta es una concepción general de lo que es el asentimiento. Para que no quede eso al aire, es como cuando el padre le ordena algo a su hijo y su hijo simplemente lo obedece. Y no le pide razones, lo obedece. Es un asentimiento. Sobre esa descripción ahora se debe avanzar para tratar de comprender el asentimiento al que después haremos referencia, ya que este asentimiento que vimos se trata de algo general. Pero es necesario pasar a lo que respecta a un asentimiento que se puede desprender de esa descripción. Para tratar de decirlo de alguna forma, pasemos de lo terrenal y veamos si nos fuera posible pasar de comprender lo que atañe a lo divino. El pastor puritano John Owen nos ofrece la siguiente expresión, cito: y toda fe divina es, en términos generales, un asentimiento a la verdad que se nos propone sobre la base del testimonio divino. Hasta ahí. ¿Qué nos está expresando el pastor puritano? Primero, tenemos que retomar el asentimiento que vimos hace un momento, que es el general. El asentimiento es conceder que algo es verdadero. No porque tengamos razones suficientes o la suficiente información, sino simplemente por el testimonio de quien lo afirma, y no se requiere comprobación. Entonces, el asentimiento o toda fe, pero ahora hablando de la fe divina, es decir, dijimos, de lo terrenal a lo divino, ese asentimiento, hablando de la fe divina, es un asentimiento a la verdad. Este concepto también es un término general que se funda en el testimonio divino. Es decir, es verdad porque surge de la autoridad divina y no requiere comprobación. Es un asentimiento a la verdad porque tiene como base el testimonio divino. Tenemos dos ejemplos de lo que puede considerarse como asentimiento o certeza. Por un lado tenemos la certeza moral y por otro lado tenemos la certeza de la ciencia. Esos solamente son ejemplos para que nos ayuden a comprender el asentimiento de algo que no requiere comprobación en términos de información exacta. Por ejemplo, certeza moral. Moralmente, todos aceptan como válido y como una certeza que las madres cuiden a sus hijos. ¿Por qué? Porque el hecho de que alguna madre abandone a sus hijos es malo, es mal visto. Eso es una certeza moral. No necesariamente se debe ser cristiano para aceptar eso como válido. Porque entérense ustedes de una noticia de alguien, como sucedió hace unos meses, que va y abandona a su hijo. La gente, aunque no sea cristiana, va a decir, eso es malo, eso está mal. Aunque no tenga un sentido de una enseñanza evangélica o cristiana, sino que la experiencia y el sentido común nos dicen que ese abandono es algo antinatural. La otra certeza es referente a la ciencia. Eso puede ser, por ejemplo, un suceso que muchos ya han comprobado. Y el padre le dice al hijo, el fuego quema. Y no se pone a, ¿será que quema o que no quema? Sería absurdo negar algo como eso. Sería temerario realizar acciones contrarias a esa ley comprobada. El pastor puritano John Owen nos expresa que en la fe justificante hay un asentimiento a toda la revelación divina sobre la base del testimonio, el revelador, hasta ahí. Esto quiere decir que en la fe justificante hay un asentimiento firme a la verdad con base en el testimonio divino. De ahí que todo el testimonio divino es aceptado como verdad.
Adicionalmente es Dios quien retira el velo, de ahí que Él es el revelador. Hay un asentimiento a la verdad, sí, pero ¿en quién? ¿En todos? No. En aquellos que son convictos de pecado, hay un asentimiento sobre la base de la autoridad de Dios en aquellos que aceptan la palabra de Dios como verdad. Ahora, que en esa fe justificante hay un asentimiento a toda la verdad, eso no es lo mismo que el convicto reciba una revelación de toda la verdad. ¿Pueden distinguir esa diferencia? No es lo mismo decir recibir el testimonio de Dios como verdad que recibir toda la revelación de la verdad. Esas son cosas bien distintas. Es decir, en esa fe justificante todo lo que surge del testimonio divino es recibido como verdad. Pero eso no significa que el convicto recibe una revelación completa de toda la verdad y de todos los misterios y de todo el consejo y ahora ya no requiere instrucción. No, no se refiere a eso. Sino que antes no concedía que el testimonio de Dios fuera verdad y requería que se lo comprobaran. Pero ahora en la fe justificante se puede asentir a toda la verdad de Dios. Ese asentir es una conformidad. Se hace a esa forma. Se conforma o está de acuerdo con base en el testimonio divino, en este caso. Porque en la fe justificante se está de acuerdo, se acepta y se recibe lo que proviene del testimonio divino como verdad. De otra manera no es fe justificante. No olviden el axioma. La fe es la causa de la justificación. Porque no podemos ser justificados por ningún acto de nuestra mente en el que no esté incluido o supuesto un asentimiento. No porque no sea justificante, sino porque no es fe. Este asentimiento está incluido en la fe justificante. En la Escritura encontramos mencionado el asentimiento. Es decir, no vamos a encontrar que diga, aquí tenemos la prueba del asentimiento. No vamos a encontrar, este es el pasaje del asentimiento. No, es una mención, o se está infiriendo. En la Escritura encontramos inferencias al asentimiento. ¿Por qué? Porque habrá ocasiones que se puede leer que este o aquel creyó, pero no siempre que se diga que creyeron se refiere a la fe justificante, sino que puede referirse a que asintieron al testimonio sin que eso signifique que concluyeron en justificación. ¿Hasta aquí me están siguiendo? Es decir, creer no se limita exclusivamente a la promesa especial de gracia en Cristo. No siempre que se exprese que alguno creyó se refiere a que fue justificado, como en el caso de muchos de los que seguían a nuestro Salvador. Muchos creyeron, pero muchos de ellos no concluyeron en justificación. Algunos creían y asentían al milagro presenciado, pero no significa que porque aceptaron el milagro, entonces ya debían ser justificados. Debemos admitir que creemos toda verdad divina con la misma fe por la cual somos justificados, sin que implique que todo asentimiento es justificante. Y se deben hacer dos aclaraciones al respecto. Uno, el hecho de que surja un asentimiento en la mente y éste sea firme, es decir, no es flexible, y que sea constante, es decir, se presenta muchas veces y no unas veces sí y otras no, y aún surjan efectos de obediencia, esto no significa que ya sea toda la naturaleza de la fe justificante. La fe justificante no se limita a un asentimiento de la mente, por mucho esfuerzo que se imprima para creer. Habrá personas que estén a favor de las causas religiosas y que incluso estén a favor de las escrituras. Incluso pueden animar a otros a leer las escrituras. Porque en muchos lugares se recomienda.
Pues mira, yo no entiendo mucho, pero tú lee la Biblia. Y argumentar a favor de las religiones cristianas. Y puede que estén incluso bien informados, pero eso no necesariamente es la fe justificante. Que incluso que en algunos surgiera la fe justificante, dos, la segunda aclaración, que incluso que en algunos surgiera la fe justificante, que hubiera conocimiento de la naturaleza del pecado, que surgieran actos internos y deberes externos, y que hubiera un asentimiento firme en algún sujeto y que recibiera el testimonio de la revelación divina como verdad, como decíamos anteriormente, esto no significa que ahora ha recibido toda la revelación divina, sino que la fe justificante tiene un objeto destinado de manera particular en la Escritura. Pero eso lo veremos más adelante. Oremos al Señor.